Gracias, Pedro. Bueno, ahora iniciamos este bloque de presentaciones. Invitamos a Nicolás Gatti, investigador del Instituto de Economía y Sociología del INTA. Él nos va a presentar también una visión de las ventajas económicas de la innovación en Silo Bolsa, pero a un nivel agregado, a un nivel de todos los usuarios, yendo un poco más allá del nivel del productor o del usuario individual. Así que, Nicolás, cuando quieras, adelante. Bueno, muchas gracias, Hernán, por la presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Bueno, el trabajo que yo vengo a presentar es impacto económico de la investigación y el desarrollo de Silo Bolsa en Argentina. Este es un trabajo que llevé adelante desde el Instituto de Economía y Sociología del INTA en Buenos Aires. Y básicamente, para ordenarnos, la presentación va a tener dos partes. Una parte que es más bien motivacional, poner un poco en contexto de lo que ha sido el Silo Bolsa durante los últimos 20 años, que es de donde más tenemos conocimiento, y una parte más cuantitativa, con un repaso de algunos conceptos de microeconomía, para entender un cálculo que he realizado para tratar de medir el impacto económico que ha tenido el Silo Bolsa en Argentina en estos años. Bueno, en primer lugar, situándonos temporalmente, uno puede recordar un contexto económico en el cual surgió esta innovación. Lo que uno puede recordar, incluso apelando a la memoria colectiva de más de uno de los que están acá presentes, a principios de los 90, con la disolución de la Junta de Granos, la situación de almacenaje de Argentina no era la mejor, incluso era bastante deficitaria, y bueno, contábamos con una capacidad de infraestructura de almacenaje limitada. Y bueno, en ese mismo contexto empezó a visorarse un crecimiento de la producción agrícola, sobre todo impulsado por la expansión de la soja transgénica y el paquete tecnológico adjunto. Y bueno, entonces empezaron a aparecer algunas preocupaciones sobre si teníamos algún déficit de almacenamiento, cómo íbamos a hacer para sostener el incremento de la producción que se venía observando. Bueno, este es un poco un gráfico bastante visto, o que puede haber aparecido bastantes veces en varias de las noticias relacionadas con el sector agropecuario. Cuando uno mira la tendencia de la producción a nivel mundial y la producción de los principales granos de Argentina, uno puede ver que a partir de principios de los 90, realmente la tendencia de la producción de granos en Argentina ha presentado un quiebre muy importante y ha crecido por encima del promedio mundial. Entonces, ¿cómo hicimos para sostener este ritmo de crecimiento de la producción de granos? Porque si uno ya empezaba a visorar este tipo de cosas, necesitábamos una respuesta del propio sector agropecuario respecto de eso. Bueno, este es un poco el contexto para tratar de motivar o sea, cómo se generan las innovaciones y qué cosas son las que motivan las innovaciones. En general, lo que uno trata de captar con esto es que las innovaciones no se producen en forma aleatoria, ¿sí? Tampoco se producen directamente desde el sector de investigación y desarrollo de un país, sino que es parte del propio seno del sector agropecuario y que tiene que ver sobre todo con un contexto de escasez, ¿sí? O detectar una oportunidad económica para desarrollar algo, ¿sí? Entonces, lo que uno encuentra en general es que en lugares donde un recurso es escaso, como por ejemplo podemos mencionar el caso del agua en San Juan, se desarrollan tecnologías como por ejemplo el riego por goteo, que son ahorradoras en el uso de agua. Entonces, creo que el contexto del desarrollo del Silo Bolsa es un poco parecido. En un contexto donde teníamos almacenaje deficitario o había escasez de almacenaje, esta innovación fue una respuesta a esa escasez. Entonces,
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué tan rápido? ¿Sí? Bueno, justamente existía una demanda latente por algún sistema de almacenamiento que nos permitiera soportar este déficit estructural que teníamos, que había heredado de la Junta Nacional de Granos y que incipientemente había empezado a transformar el sector privado, mejorando la infraestructura de puertos y agregando algún tipo de almacenamiento dentro del territorio para soportar justamente la producción en el momento de la cosecha. Y bueno, y acá me pareció traer algunas perlitas. Por ejemplo, estas noticias son un poco viejas ya, porque es del año 2010, pero uno se cansa de ver ya a esta altura noticias del éxito del silo bolsa o de lo que ha sido el silo bolsa en estos años, en cantidad de toneladas almacenadas, en récord de exportaciones. Esto es bastante común, de hecho hasta el día de hoy se siguen observando esas noticias. Pero lo que me pareció interesante traer es una comparación con alguna información que había en informes de almacenamiento de granos de principios de los 90, donde un poco representan la situación del momento y bueno, la verdad es que quiero leérselos en forma textual porque me parece que no tiene desperdicio, para que uno pueda comparar en paralelo. Hoy estamos realmente despreocupados sobre qué hacemos con los granos al momento de la cosecha. Uno puede a nivel individual decir guardo o no guardo, tengo alternativas, no tengo alternativas, pero la verdad es que está funcionando bastante bien el mercado de almacenamiento. Ahora, si nos remontamos al inicio, o hace 20 años, uno encuentra esto. Si se repitiera el récord histórico de la campaña 84-85, 44 millones de toneladas cosechadas, podrían presentarse problemas. O sea, estamos hablando de menos de la mitad de lo que hoy se cosecha de los principales granos de Argentina. Dichos inconvenientes alcanzarían mayor magnitud a nivel de las explotaciones. La capacidad instalada en silos chacras se vería desbordada ante un factible crecimiento de los volúmenes recolectados, provocando, al carecer de capacidad suficiente para escalonar entregas, una mayor afluencia del producto del sector intermedio que se vería comprometido. Así el sector perdería independencia respecto del comercial. Entonces, un poco este fragmento que saqué del informe de almacenamiento de granos del Ministerio de Agricultura del año 93 viene a representar esa situación, que es bastante distinta, con lo cual uno ya puede darse cuenta qué tan importante ha sido esta innovación durante todos estos años. Y bueno, ya mencioné el tema de lo importante de las decisiones individuales en el contexto de escasez para desarrollar una innovación. Y bueno, en este caso, justo ha sido una innovación que ha tenido mucho que ver el INTA en su interacción con el sector privado. Y bueno, un poco recordando la historia, originalmente el IPESA Río Chico, Sociedad Anónima, empezó con el embutido manual de forrajes. Y ahí, bueno, surgió el nombre de lo que se llamó los salchichones. Bueno, primero se utilizó para forraje, luego se experimentó con granos y bueno, en INTA empezó en el año 95 la experimentación con este sistema. La primera pregunta que se podría hacer es por qué funcionó, por qué esto tomó tanta dimensión acá respecto del resto de los países del mundo. Porque incluso hay muchos países que han desarrollado esta misma tecnología pero no han tenido este éxito. Bueno, básicamente Argentina tiene sus propios determinantes. Justamente teníamos un contexto de escasez de almacenamiento de granos y este sistema que es flexible permitió suplantar la falta de infraestructura. Y bueno, todo este recorrido histórico que ha tenido el silo bolsa, donde se empezaron con las primeras experimentaciones, durante toda la primera etapa de la década del 90, fue donde hubo mayores costos, porque ahí es donde está la mayor experimentación, hasta que se genera conocimiento y eso genera capital humano para continuar utilizando el sistema. Esto se termina de materializar en el año 2004 con un convenio entre el INTA y las empresas del sector privado, que no es otra cosa que una confirmación de lo que se venía haciendo, pero
que se empezó a reafirmar. Entonces, a partir de esto, es que justamente empezamos a conocer los silobolsa con el sistema como lo conocemos hoy, donde tenemos máquinas muy veloces para hacer embutido y extracción, y tenemos un material desarrollado, hay ya conocimiento generado sobre el manejo y demás. Bueno, este es un esquemita que viene a representar justamente lo que sucede. Básicamente, cuando hay alguna demanda de los productores o del sector privado, tiene que haber empresas y la interacción con investigación y desarrollo para que esas ideas puedan surgir y desarrollarse, y al mismo tiempo un entorno del sector público, políticas públicas que guíen justamente esos desarrollos. Bueno, y ahora paso a la parte que tiene más que ver con la estimación de lo que he realizado en base a alguna metodología de cálculo de excedentes económicos. Básicamente interesa hacer una medición económica porque tenemos una tecnología que se encuentra ampliamente difundida y adoptada, o sea, originalmente no se pensó para ser evaluada al momento de incorporarse. Hoy estamos mirando la foto hacia atrás y lo que podemos decir, bueno, tratemos de mirar qué fue lo que pasó y en base a eso tratemos de hacer alguna estimación y ver cuál ha sido el aporte del silobolsa a la economía del sector agropecuario. Entonces, repasando algunos conceptos que tienen que ver con el análisis microeconómico, la estimación que yo realicé tiene una serie de supuestos y una serie de conceptos que los voy a repasar. Por un lado, es un análisis de equilibrio parcial. Simplemente voy a ver el mercado de almacenamiento como un mercado en sí mismo y voy a suponer que el resto de los mercados permanecen en una situación de equilibrio. Vamos a tener un mercado competitivo en el almacenamiento. Y bueno, uno de los conceptos que está bueno introducir es la elasticidad precio, ¿sí? Que es una forma de medir la sensibilidad que tienen las cantidades demandadas u ofertadas, ¿sí? A cambios en el precio. Y la parte más importante, o sea, cómo cuantificar los beneficios económicos del silobolsa, básicamente se componen del excedente del consumidor, lo que se conoce como el excedente del consumidor, la diferencia entre cuánto está dispuesto a pagar el demandante por el bien respecto de cuánto paga realmente, el excedente del productor, la diferencia entre cuánto recibe el oferente por el bien que vende y el costo de producir esas unidades. Acá está bueno hacer una salvedad. El consumidor, en este caso, es el productor agropecuario, ¿sí? Para que no se confundan los términos. Y el productor, de alguna manera, es el oferente del servicio de silobolsa, que podríamos considerarlo a grandes rasgos el acopiador. La suma de los excedentes constituyen el beneficio total. Ahora les voy a pasar a mostrar algunos grafiquitos que van a poner un poco más en contexto de esta situación. O sea, cómo uno podría simular o tener en cuenta un cambio tecnológico como este en un mercado como es el de almacenamiento. Lo que uno tiene en cuenta es como la tecnología es un determinante de la oferta, lo que uno hace es simular un shock de oferta, o sea, un desplazamiento vertical de la oferta, que lo que me está diciendo es que ahora somos más eficientes o ahorramos costos para producir determinado bien. Entonces, lo que sucede es esto, tenemos una oferta y una demanda, ¿sí? Y lo que ocurre es que la oferta se desplaza hacia abajo, o sea que hay una mayor cantidad ofertada, ¿sí? A un menor precio. Esa es la situación en términos agregados de lo que sucede, ¿sí? Y lo que vamos a tener es una medición de excedentes económicos que, lo que les comentaba recién, la definición de excedente consumidor y productor es básicamente esas diferencias. Esa línea que marca en el medio el precio y cantidad de equilibrio, simplemente representa el límite, o sea, todo lo que está por encima es el excedente del consumidor y todo lo que está por debajo del precio de equilibrio hasta la línea de oferta, la curva de oferta, es el excedente del productor. Entonces, lo que nos va a interesar es ver cómo cambiaron esas áreas, o sea, básicamente la diferencia de esas áreas es ese paralelogramo que está ahí, y eso nos va a decir el beneficio total. Volviendo un poquito para atrás, la metodología que yo utilicé es una metodología de cálculo de excedentes de Alston, Norton y Pardey del año 95,
Y lo que supone son oferta y demanda lineales, así como las planteé, y algún factor de ahorro de costos, shock de cambio tecnológico, como les presenté. Y al mismo tiempo, la distribución de estos beneficios va a depender de las elasticidades de oferta y de demanda. En la medida que, que la elasticidad sea algo insensible a los precios, digamos, uno va a poder estimar estos cambios en los excedentes económicos. En la medida de que tengamos oferta o demanda completamente elástica, digamos, nadie se va a poder apropiar de esos beneficios porque nos quedarían justamente oferta y demanda en forma vertical u horizontal. Bueno, datos para el cálculo. O sea, ¿qué se necesita para estas cosas? Bueno, simplemente el precio del almacenaje, o sea, precios, cantidades, ¿sí? Y alguna tasa de adopción y un supuesto sobre ahorro de costos. Y bueno, y una tasa de descuento para tener en cuenta la rentabilidad de inversiones que generan beneficios de una vez y para siempre. Entonces tenemos el precio del almacenaje, por un lado, es un porcentaje del precio FOB del poroto de soja, ¿sí? Que esa es una serie que se puede obtener fácilmente desde el CIA, del Ministerio de Agricultura, ¿sí? Y ese porcentaje es 4% durante el periodo 95-2004, y del 2005 en adelante hasta 2013 es un 2%. Ese porcentaje es el que sale de la revista Márgenes, que es de referencia para el sector. Bueno, la cantidad almacenada fue proveída por el grupo post cosecha de INTA. Simplemente es las cantidades almacenadas en silo bolsa desde que hay registros, desde el año 98 en adelante. Lo que podemos tener en esa serie es que en el año 98 se almacenaban 1 o 2 millones de toneladas de granos en silo bolsa, y llegamos a una situación en la que en la última campaña se almacenaron alrededor del 45% de la cosecha de los principales granos. Y bueno, esta tablita viene a resumir los resultados de las estimaciones. Se calculan diferentes escenarios de elasticidad de oferta y demanda, eta y epsilon. Eta es la elasticidad de demanda y epsilon es la elasticidad de oferta, en base a los diferentes escenarios. O sea, la elasticidad de oferta permanece constante porque uno espera que en la medida que haya cambios en la cantidad ofertada... sí. Ah, tengo un puntero. Perfecto. Gracias. Bien. Bueno, en la medida que haya cambios en la cantidad ofertada responda en forma unitaria, mientras que en la elasticidad de demanda uno puede jugar un poquito más por el simple hecho de que todo el cambio tecnológico que ha observado el sector, al mismo tiempo que el cambio que nosotros podemos ver desde el lado de la oferta, puede haber afectado un poco las de demanda. ¿Qué es esto? O sea, es justamente lo que comentaba en la presentación anterior Hernán, o sea, la idea de que el productor tiene algún tipo de poder de negociación adicional y de alguna manera la demanda se volvió un poco más elástica en ese sentido, puede reemplazar cantidad almacenada más fácilmente. Bueno, y estas son las estimaciones. Bueno, cambio en el excedente del consumidor, estos serían los beneficios que reporta los consumidores, que serían los productores agropecuarios, y esto es cambios del excedente del productor, que serían los beneficios que reciben los acopiadores, exportadores y quienes ofrecen el servicio de acopio. La suma de ambos, ¿sí? Si todas las unidades han sido bien valoradas en cuanto a la oferta y la demanda, vendrían a representar todos los beneficios posibles dentro de este mercado. Entonces la suma de los dos vendrían a ser el beneficio neto total de la innovación. Bueno, esto es un poco el resumen de los resultados. Hay algunas cuestiones que me gustaría resaltar en cuanto al trabajo en general, no solo de estos datos. Por un lado, ¿qué es lo que hace falta para que existan innovaciones? Bueno, la necesidad de un entorno adecuado para que surjan aplicaciones de nuevas tecnologías con impacto económico, ¿sí? Si uno tiene un entorno institucional favorable y se promueve desde la política pública el desarrollo de estas cuestiones, seguramente que empezarán a aparecer muchas buenas ideas como lo ha sido el silo bolsa.
Bueno, existe un potencial de incrementar la productividad y eficiencia en el sector agropecuario, sobre todo en el uso de estas innovaciones, porque si bien hoy estamos como en una situación de equilibrio o que ya está realmente probada los componentes básicos de esta tecnología y el uso es bastante difundido, todavía hay espacio para continuar mejorando la tecnología y incrementando la productividad y el manejo de la misma. Bueno, un poco también la complementariedad, ¿sí? Que ha tenido esta tecnología en cuanto a el desarrollo del sector, o sea, todo este crecimiento de la producción de granos que hemos observado ha sido sostenido de alguna manera por esta innovación. Uno podría plantearse el escenario contrafáctico de qué hubiese pasado si no hubiese ocurrido esto, y probablemente el sector hubiese encontrado otra solución igualmente desfavorable para solucionar el problema. Pero bueno, la innovación que ha surgido es esta y nos ha permitido ser flexibles a la hora de la comercialización. Bueno, un aprendizaje muy importante que por lo menos a mí me deja el trabajo es que la interacción público-privada para la generación de innovaciones y el desarrollo de las mismas es un ejemplo de cómo se pueden materializar estas ideas. Y bueno, un resumen también de las estimaciones a las que llegué, de que justamente el silo bolsa podría haber generado beneficios, ¿sí? Esto es una especulación, ¿sí? En base a los supuestos que les he presentado y los cálculos que he hecho. Uno esperaría que se hayan generado beneficios por 8,4 a 8,6 mil millones de dólares en el periodo en el que se desarrolló la innovación, o sea, desde el año 95 hasta la actualidad, que es desde donde uno sabe que ha comenzado a desarrollarse fuertemente. Y bueno, y un punto para hacer hincapié es que justamente dado los supuestos, tanto acopiadores como productores agropecuarios se benefician de este sistema. Uno lo que puede recabar de opiniones y entrevistas con gente del sector es que justamente en muchos casos a los que eran los acopiadores en su momento, este tipo de cosas al principio representaba por ahí una amenaza a su empresa, a su negocio y demás. Y lo que uno ve realmente, y que incluso muchos lo dicen, es que esta innovación les ha permitido reconvertirse y ofrecer un servicio diferencial y de buena calidad, digamos, que le permite readaptar el negocio y continuar subsistiendo. O sea, no es que la innovación hizo que muchos acopiadores desaparecieran, sino que incluso muchos se acercaran a la actividad de acopio. O sea, de alguna manera también el productor agropecuario como demandante también ha sido se ha transformado en acopiador porque los incentivos económicos lo han llevado a hacer eso. Así que bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Bueno, gracias Nicolás. Abrimos un espacio para preguntas. Sí, Nicolás, muchas gracias, muy buena la charla. Sí. La pregunta en los ahorros, en los beneficios, ¿está teniendo en cuenta también menores pérdidas por mayor velocidad de cosecha, ventajas logísticas? ¿Qué estás poniendo en ese 25% de mejora? El 25% de mejora es un dato, si se quiere, dado, que viene de algunos trabajos de investigación, que creo que es el trabajo de Rodríguez del año 2002, que dice que en promedio, varía un poco en función del grano que se almacene, en promedio esta tecnología permitía ahorrar un 25% de costo de almacenaje. No hay mayores precisiones sobre eso, eso fue lo que tuve en cuenta. La idea es que un poco todos los cambios que han habido durante todo este periodo hayan sido de alguna manera contemplados en los beneficios que se ven desde el mercado, o sea, la realización de oferta y demanda y precios y cantidades de equilibrio. O sea, eso es lo que yo tuve en cuenta. ¿Más preguntas? Bueno, entonces le agradecemos nuevamente a Nicolás y te vamos a hacer entrega de un certificado y un
obsequio por tu disertación cuando bajes del estrado. Muchas gracias. Muchas gracias.